Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa. Arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Sobrevivientes del 2020, bienvenidos al programa número 1 del año 2021. Sin embargo, históricamente, este programa es el número 358 de todos cuantos hemos hecho y arrancamos un nuevo año con fuerza, con determinación, con lo que nos quedó, porque al fin y al cabo, mire, si usted se va a entregar, entréguese usted solo, no cuente con los demás. En pie de lucha, a pesar de la gripe estacional que me pegó, a pesar del frío, a pesar de las nevadas o a pesar de los calores, dependiendo de donde usted esté, a pesar del encierro, a pesar de la pandemia, a pesar de la vacuna que no llega, a pesar de la vacuna que llegó pero usted le tiene miedo, lo que sea y como sea, pero aquí estamos, en pie de lucha. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Vienen unas cosas interesantísimas a través de nuestra cuenta en Patreon. Así que estén pendientes porque vamos a redimensionar las recompensas para suscriptores durante este mes de enero y se van a ver cosas bien chéveres por ahí, ¿vale? Así que no pierdan la pista, que con tu suscripción no solamente ayudas a que se mantengan disponibles este programa, sino que nos ayudas a algo muy importante, que es a seguir haciendo contenidos gratuitos para que quienes están en Venezuela sin poderse suscribir tengan formas independientes de estar informados. El 2020 fue un año difícil, sin duda alguna. El 2020 fue un año muy duro para el mundo. Nos la vimos mal, nos la vimos feas. Fue un año de derrotas. Fue un año de muertes. Mucha gente perdió a su familia víctima de esta pandemia. Mucha gente perdió sus negocios, perdió sus empleos, perdió su estatus, su modo de vida, porque lamentablemente no tienen cómo sobrellevar la vida en medio de esta pandemia. Lamentablemente, Venezuela durante el año 2020 vivió un año más de entrega y un año más de traiciones. Durante el año 2020 fuimos testigos de cómo una clase política falsaria, prostibularia, putrefacta, henchida de soberbia y además de eso, embriagada de latrocinios, una y otra vez, frente a la vista de todo aquel que lo quiso ver, entregaron el juego, haciendo lo que siempre saben, lo que siempre hacen y lo que mejor saben hacer, porque ese es su rol: servir de bombona de oxígeno para el régimen moribundo y servir como la segunda pata de ese régimen bípedo que es el chavismo. Nunca antes se había visto tan claro. Nunca antes había quedado tan claro. Nunca antes había quedado al desnudo de la forma en que lo quedaron durante el año 2020. Por supuesto, todavía hay quien se niega. Todavía hay quien dice, bueno, pero los 60 países que lo apoyan, bueno, pero tales y tales cosas. Todo el mundo tiene tiene derecho a entrar en sus fases negatorias. Sin embargo, hay cosas que son necesarias ver. El día de hoy, 5 de enero, según lo que establece la Constitución, debe instalarse en la Asamblea Nacional. La Constitución que ellos defienden, la Constitución chavista, y eso es importante repetirlo siempre, la Constitución chavista establece
que cada 5 de enero el Parlamento venezolano debe reunirse para escoger una directiva. Y luego de escogida esa directiva, en la siguiente sesión debe escoger las directivas de cada una de las comisiones permanentes. Eso es lo que dice la Constitución. Y además es lo que reglamenta, valga la redundancia, el reglamento de Interior y Debates. Cuando la Asamblea está recién electa, por supuesto, se realiza la instalación y juramentación de los diputados que han sido proclamados luego de pasar por el proceso electoral donde la gente votó por ellos. Usted dirá, bueno, y dice esa Constitución que ellos defienden que la Asamblea Nacional, el Parlamento, dura 5 años en funciones. 5 años. Ni un día más, ni un día menos. 5 años dura ese Parlamento. En tal sentido, si de algo nos ha servido los últimos meses, es para darnos cuenta de que el chavismo atropella por la izquierda, mientras la oposición falsaria y prostibularia intenta desde la derecha atropellar. Y cuando digo desde la derecha no me refiero a los lados ideológicos ni mucho menos, sino en sentido de la ubicación. No, el chavismo dice que ellos son legítimos, la legítima Asamblea Nacional, porque fueron electos en unas elecciones fraudulentas. Elecciones fraudulentas, porque en Venezuela no hay elecciones transparentes. En Venezuela no hay un sistema electoral transparente. En Venezuela no hay ley. En Venezuela hay una casta criminal apoderada de las instituciones. Pero esa Asamblea Nacional, representada por Juan Guaidó, se murió. ¿Se murió? ¿Cuándo? A las 11:59 minutos de la noche del 4 de enero del 2021. O sea, ¿para qué llevar a la contraria lo evidente? No, que el principio de continuidad. El principio de continuidad, las santas bolas mías, chicos. El principio de continuidad. Por allá anda Freddy Guevara, y que no es continuidad administrativa, es continuidad constitucional. ¿Qué vas a saber tú de administración y de continuidad, imbécil? Si todavía vives con tu mamá y tu mamá te paga el internet con el cual juegas Pokémon Go. Un poquito de seso, ¿no? Uno los ve lucubrando todo aquello. Yo como ciudadano, y no busco con esto convencer a nadie, yo como ciudadano asumo que la Asamblea Nacional electa en el 2015, por la cual yo voté, porque yo voté por Guaidó, yo tengo esa culpa encima, yo no me voy a escudar, yo votaba en Vargas y voté por Guaidó. Esa Asamblea Nacional electa en el 2015, que fue por cierto la última vez que yo voté, no logró los objetivos. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente nosotros tenemos a unos políticos jugando a la política cuando en contra de unos criminales. Eso no va para ninguna parte. Pero esta que se acaba de juramentar tampoco me representa. No hay parlamento. ¿Cuál es la conclusión mía? No hay parlamento. La de Guaidó se murió y la que intentaron juramentar hoy o la que juramentaron hoy no existe. Es ilegítima. Que habrá unos hechos, sí, claro, Guaidó seguirá por ahí dando vueltas por el mundo, por cierto, con una chequera que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos parece que le va a permitir utilizar. Vamos a ver hasta dónde llega eso. Y por el otro lado está Jorge Rodríguez, para ilustrar lo siniestro que se está poniendo esto, al mando de la Asamblea Nacional del otro bando. Yo creo que son importantes las palabras. Siempre lo he dicho. Las palabras tienen valor. Y las palabras hay que medirlas en consecuencia. Sobre todo cuando se trata de juramentos. Fíjense ustedes la manera en la que Jorge Rodríguez juramenta a la Asamblea Nacional, a los parlamentarios. Y vean cómo los diputados falsarios y prostibularios del equipo B, entiéndase, José Gregorio Correa, Parra, Brito, Bernabé, Timoteo, levantaron su mano y juraron. Escuchen bien desde el principio al final del juramento, es importante. O sea, no es que, ¿por qué nos estás torturando con esta palabra? Bueno, si quiere, si no le gusta, yo le invito.
A continuación vamos a escuchar a unos chavistas hablando. Si a usted de verdad no le interesa las palabras con las cuales esta gente está sellando su destino, yo te recomiendo que no vea más el programa. Pero a mí sí me interesa saber cuál fue el juramento que esta gente hizo. Porque las palabras tienen poder. Y esas palabras que ellos están usando, hay que usarlas contra ellos en el momento que corresponda. Vamos a escuchar cuál fue el juramento que obligó Jorge Rodríguez a hacer a todos los parlamentarios presentes en esta nueva Asamblea Nacional. Queridas y queridos hombres y mujeres electos por el pueblo de Venezuela en comicios libres, democráticos, pacíficos, ejemplos para el mundo de cómo se ejerce de manera directa la democracia en países libres, en países independientes. Juran ustedes, en nombre de Dios, juran ustedes, en nombre de la patria, juran ustedes, en nombre de la sangre derramada por los libertadores de América, juran ustedes por sus hijos, juran ustedes por los huesos de sus padres, por los huesos de sus abuelos, juran ustedes por la lucha eterna de nuestros pueblos originarios, juran ustedes por la sonrisa digna de la mujer valiente de Venezuela, juran ustedes por las manos de los trabajadores, de los campesinos, juran ustedes por la vida, juran ustedes por el futuro, juran ustedes para siempre respetar y hacer respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, juran ustedes respetar y hacer respetar la voz del pueblo de Venezuela, juran ustedes respetar y hacer respetar nuestro territorio sagrado, nuestro cielo sagrado, nuestro mar sagrado, juran ustedes apuntalar a esta Asamblea Nacional para que mire al futuro, para que mire a la reconciliación, para que mire a la concordia y para que mire a la vida eterna de este pueblo sagrado de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. ¿Lo juran? Si así lo hicieren, que Dios, que la patria se los premien, y si no, que os lo demanden. Revisemos las palabras por las cuales juraron estos mequetrefes hoy forman parte de eso que ellos van a llamar parlamento, que es ilegal, que es ilegítimo, pero que ellos lo van a utilizar. Y los hechos son los hechos. Me representan a mí, no, pero ahí están. Dicen en el juramento, ellos están jurando por Dios, por la patria, por la sangre de los libertadores, por sus hijos, por los huesos de sus padres y abuelos, por la lucha aborigen, por la sonrisa de las mujeres venezolanas, por las manos de los trabajadores y campesinos, por la vida, por el futuro, y además de eso, por la vida eterna del pueblo de Bolívar y Chávez. Es decir, se atreven a meter a Chávez en el juramento y estos locos dicen, sí, juramos. Es decir, Bernabé Gutiérrez, Timoteo Zambrano, José Gregorio Correa, etcétera, juraron por la vida eterna del pueblo de Bolívar y Chávez. No hay más nada que decir después de eso. Pero Jorge Rodríguez es lo suficientemente... Jorge Rodríguez es lo que se llama en términos técnicos y legales y en términos de calle, pues, una plasta de mierda. Porque imagínense usted Jorge Rodríguez, ¿no?, que se ha burlado de la muerte de venezolanos, que le ha mentido al país una y otra vez, etcétera, jurando en nombre de Dios. Luego en nombre de la patria. Tú no tienes ni Dios ni tienes patria. Pero es interesante cómo habla de la lucha aborigen cuando acaban de dejar morir a un pemón preso en una cárcel común, acusado de rebelión. Para eso es que han sido los aborígenes, para meterlos en un juramento.
La sonrisa de las mujeres venezolanas. Las manos de los trabajadores. Las manos de los trabajadores que no pueden, que no subsisten si no es buscando la manera de conseguir $1 para poder comprarse cualquier cosa para la casa. O sea, ¿dónde cabe esto? Por supuesto, Jorge Rodríguez, que como he dicho ya, es una honorable plasta de mierda. Le estoy dando la categoría de honorabilidad que merece. Es el nuevo presidente de eso que llaman la Asamblea Nacional, que obviamente es un mamotreto, porque amparado en todo lo que es la putrefacción de ese chavismo, que está putrefacto, que sería perfectamente derribable. No hay una cosa más fácil de derribar que el chavismo. El problema es que tiene un inmenso muro de contención que evita y que permite que no sea derribado, y ese gran muro es la oposición falsaria y protibularia, los medios de comunicación al servicio de esa oposición falsaria y protibularia y los intereses económicos que se han engordado durante todos estos años gracias a la presencia corrupta de esa gente en el poder. Luego de hacer esta juramentación, hay cosas que han sorprendido. Después de juramentar a los diputados, juramenta a Iris Varela. Vamos a escuchar la juramentación de Iris Varela. Otra vez, prestemos la atención a las palabras, por favor. Luego juramento al segundo vicepresidente y luego juramentos correspondientes a la secretaria y subsecretaria. Querida diputada Iris Varela, jura usted cumplir y hacer cumplir el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de cumplir con las leyes y directrices de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Jura usted atender de manera permanente a este pueblo que ha resistido las peores agresiones y que aún así mantiene levantada la mirada y la ternura y la sonrisa? ¿Jura usted mantener vivo el ejemplo del libertador Simón Bolívar? ¿Jura usted mantener y defender la integralidad del territorio de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Lo jura? Juro por Dios, juro ante mi pueblo, juro por mi patria, por el legado de Bolívar y de Chávez, que estaré a la altura y honrando el compromiso de esta enorme responsabilidad que hoy la patria me ha asignado. Lo juro. Que así lo hiciere, que Dios, la patria y este pueblo se lo premien, sino que os lo demanden. Parece ser que el primer milagro de la Revolución Bonita es haber encontrado un peluquero adecuado para Iris Varela. Enhorabuena. Iris Varela abandona la cárcel o la gestión de las cárceles y sale de conducir planes a ser vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y eso es interesante porque fíjense que la Asamblea Nacional prácticamente es un refugio de delincuentes igualito que una cárcel. Hay hasta pastores evangélicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? No la hay mucha. Hubo otra juramentación, que es la del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es un tipo que de verdad yo te digo, para los que tienen memoria, mañana vamos a hablar mejor de él, porque vamos a hacer un especial de familia el día de mañana. Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional del Chavismo Espurio, la Asamblea Nacional esta que es como un fantasma que van a tener ahí, porque eso ni siquiera va a sesionar. Vamos a escuchar este juramento, que me pareció comiquísimo, por cierto. Querido diputado Didalgo Bolívar, jura usted ante esta honorable y nueva Asamblea Nacional cumplir y hacer cumplir el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que lo consagra como miembro de esta Junta Directiva. ¿Jura usted defender la independencia de la República? ¿Jura usted defender su soberanía? ¿Jura usted defender a todo este pueblo noble y bueno que ama la paz, la vida y la democracia? ¿Lo jura? Juro ante Dios, ante mi familia, ante nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y amigo, ante nuestro presidente Nicolás Maduro, la lealtad al presidente y al gobierno, mi lealtad al PSUV, partido rector, fundador y conductor de este proceso político revolucionario. Y juro
ante todos estos diputados que mi compromiso será de lealtad, de cumplimiento y de acción. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo os lo premien, y si no, que os lo demanden. Juramento. Didalco Bolívar jura ser leal. Me prefiero no decir nada de esta láscara. Dice que va a ser leal. Imagínate, la lealtad. Conceptos de lealtad, según Didalco Bolívar. Oye, por Dios. De Didalco Bolívar vamos a hablar mañana, de la familia Bolívar, porque se merecen ser reseñados el día de mañana en nuestro miércoles familiar. Prohibido olvidar. ¿A dónde hemos llegado, amigos míos? Hemos llegado a el chavismo sin Chávez. Cuando usted ve a esa Asamblea Nacional, hay mucha especulación, ¿no? Que si Diosdado, tal, que si pérdida del poder de Diosdado, etcétera, etcétera. En realidad, yo creo que Diosdado Cabello no necesita ser presidente ni tener ningún cargo para tener poder, porque poder tiene. De hecho, su poder emana fundamentalmente del control que hace, el control económico que hace a través de las distintas mafias que están bajo su mando. Y ahora que tiene a veces poco de primos y primos hermanos de generales metidos en distintas vagabunderías y tricuñelas, evidentemente hay una labor distinta. Que esté o no a la cabeza de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello debería mantenernos a nosotros tranquilos, porque si... O sea, no significa que no esté en el futuro. O sea, recuérdense que esta gente juega con los cargos, porque al fin y al cabo los cargos no son lo importante. En el año 2010, ¿quién fue el presidente de la Asamblea Nacional? Soto Rojas. Y solamente el año siguiente es que fue Diosdado Cabello, y pasó ahí 4 años. En la Asamblea Constituyente, ¿quién fue el presidente de la Asamblea Constituyente? La primera persona que la presidió, Delcy Rodríguez. Y después que la nombran vicepresidente de la República, es que él asume la presidencia de una Asamblea Nacional Constituyente que al final no sirvió para nada porque ni siquiera redactaron una constitución. En tal sentido, a mí me tiene sin cuidado si Diosdado Cabello tiene o no tiene la presidencia de la Asamblea. Lo que sí me llama la atención es ese cuadro, el cuadro de los tres. Jorge Rodríguez, Iri Varela y Didalco Bolívar. Jorge Rodríguez, para los que tienen memoria, no estaba por todo eso en la primera fila en el año 98, cuando llegó el chavismo al poder. Jorge Rodríguez, si bien era conocido en los predios universitarios y todo aquello, se le conocía por su padre y por su militancia y porque había sido presidente de la FCU, e inclusive tuvo un cargo en esos tiempos en alguna de esas instancias X, pero Jorge Rodríguez viene a tener una presencia, casi que una omnipresencia en el chavismo a partir del año 2004, cuando se le nombra presidente o miembro de la directiva del Consejo Nacional Electoral. A partir de ahí empezó su carrera fulgurante. Iri Varela siempre fue un personaje incómodo hasta para el propio Chávez, una especie bastante parecida a Lina Ron. Uno de esos radicales libres que grita mucho, que es acarandoso y todo aquello, pero que parece ser que su efectividad ejecutiva es bastante nula, tanto así que Chávez jamás la nombró ministra. La nombra ministro Maduro, cuando la pone al mando de las cárceles. En tal sentido, sería bien interesante evaluar cómo termina emergiendo Iri Varela de aquella primera Asamblea Nacional del Chavismo y de la propia constituyente. Iri Varela y Cilia Flores son grandes amigas. Ese grupito de Cilia Flores, Freddy Bernal, Nicolás Maduro, Calixto Ortega, era un grupito, el difunto Luis Tascón, por cierto, y otros más por allí. Eran un grupito que se la pasaba para arriba y para abajo en aquella Asamblea Nacional del 2000. Y lo recuerdo bien porque yo fui pasante en esa Asamblea Nacional y me acuerdo que ellos eran un grupito, se mandaban para arriba y para abajo. Pero ahí están en el poder. Y Didalco Bolívar, ni qué decir. De Didalco, como le dije, vamos a hablar mejor mañana, pero Didalco Bolívar viene inclusive de haberse ido y haber regresado al chavismo
en un salto de talanquera, de esos que se dan tanto en el chavismo, donde la gente salta la talanquera y siempre cae al mismo lado. Rarísimo. ¿Qué debemos recordar de lo que ha pasado? Hay cosas que no se nos pueden olvidar y que a algunos de verdad les gustaría que nos olvidáramos. En el siguiente segmento, algunos inolvidables que creo que esta semana debemos tener presente. Los espero en el próximo segmento con más Fuera de Orden.